A ver, ahí va otra vez. Perdón, no sé qué está pasando, pero se me están quitando los videos o yo lo estoy quitando sin querer. Entonces, no me acuerdo ni en qué me quedé. A ver, sí. Habíamos dicho por ahí que este los datos que nosotros tenemos 13 características en los datos que les di, pero nada más vamos a utilizar en 3. Ya les dije en el video anterior les mostré el archivo de los de las 8. Ahora aquí en este está el archivo de los de las 9. Entonces, por ejemplo, el señor o el joven Guillermo Alfredo, que usarían la técnica de K vecinos más cercanos, van a utilizar los rasgos 6, 7 y 9. La señorita Andrea Díaz, que también usa KNN, utilizará los rasgos 8, 7 y 1. Es importante que estén en ese orden, no me los pongan ni en ascendente ni en descendente, sino tal cual como están. Es decir, el primer rasgo sería el 8, el segundo el 7 y el tercero el 1. Pero también acá hay un porcentaje. Si recuerdan, también en el segundo video les hablé que necesitamos una etapa de entrenamiento y una etapa de prueba. Entonces, como esta es la base de datos completa, nosotros necesitamos eh, separarla. Por ejemplo, el señor Guillermo Alfredo tiene que utilizar 90% de esos datos para entrenar y nada más con el 10% va a hacer sus pruebas. O, por ejemplo, la señorita Andrea Medina va a utilizar, o el equipo más bien de la señorita Andrea va a utilizar 70% para entrenar y 30% para la prueba. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, yo ya les pasé el archivo con todos los datos y todas las características. Entonces, ese quiero que lo dejen como de respaldo. Ese no me lo modifiquen. Entonces, van a crear un nuevo archivo de Excel. Y en ese nuevo archivo me van a poner las columnas. Mm, posición, viñedo. Y luego las 3 columnas que les haya tocado, es decir, dependiendo de las características que les haya tocado, pues ahí van a ir esas 3 columnas. ¿Sí? A nadie le tocaron seguidas, pero voy a suponer que a alguien le haya tocado la columna 1, 2 y 3, entonces tendría que tomar desde aquí 1, 2 y 3, entonces nada más esta parte de los datos se quedaría con ellas. Sí, entonces es lo primero que van a hacer. En un archivo nuevo van a seleccionar las columnas según las características que les hayan tocado. Ok, entonces ahora recuerden que esas características, así en forma de renglón, forman un patrón. Entonces una vez que ustedes ya hayan hecho su nuevo archivo, aquí en esta parte van a tener, por ejemplo, posición 1, viñedo 1 y sus 3 características. Estas 3 características forman un patrón o forman un objeto. Luego en el siguiente renglón tienen otra posición, otro viñedo, 3 características que obviamente son diferentes. Sería otro patrón. El siguiente renglón es otro patrón y así sucesivamente hasta que formen, hasta que tengan los 180 patrones que corresponden a las 180 botellas de vino. Entonces, les estaba explicando que necesitan determinado porcentaje para entrenamiento y determinado porcentaje para prueba. Entonces aquí hay varias maneras de hacerlo. Y ustedes son libres de hacerlo como quieran. Entonces, ¿cómo le pondré de título? Bueno, selección de prueba y entrenamiento. Entonces, para seleccionar los de entrenamiento y los de prueba, por ejemplo, aquí al señor Guillermo le tocó 90% entrenamiento y 10% de prueba. Entonces, tienen que separar primero
y se tiene que quedar con los patrones que pertenezcan al viñedo 1. Luego se para y se queda con los patrones que pertenezcan al 2 y se para y se queda con los patrones que pertenezcan al 3, ¿sí? Ahora sí, de estos patrones que hay aquí, no sé cuántos son, ustedes los calcularán. Va a tomar 90%. De estos patrones que están aquí, toma 90%. Y de estos patrones que están aquí, toma 90%. Y va a formar la nueva base de datos, donde tiene 90% del 1, 90% del 2 y 90% del 3. Entonces quiere decir que con todos estos va a trabajar él para entrenar. Y el resto, aquí le quedó un 10%. Entonces aquí tiene 10% del 1, 10% del 2 y 10% del 3. Entonces estos son sus datos de entrenamiento. Y luego con estos 3 bloques forma el nuevo. Y estos son sus datos de prueba. Esa es una manera, ¿sí? Entonces usted tiene su base de datos completa, separan en los grupos. Una vez que separen, toman el porcentaje correspondiente que les tocó para entrenar y con ese forman los de entrenamiento. Y con los que restan, pues obviamente forman los de prueba. Esa es una manera. Otra manera es para hacer exactamente lo mismo. Ustedes tienen sus 180. Voy a suponer ahí 180 patrones. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. No tiene nada que ver con el viñedo, ¿eh? Es más bien el número de patrón. 6, ajá, etcétera, etcétera, hasta 180. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Esta manera es más rápida y es la que generalmente más se utiliza. Puede afectar en los resultados, pero bueno, aquí estamos en un proyecto final nada más, ¿no? Y la idea es ilustrar cómo funciona. Entonces yo sugiero esta, pero cada quien es libre. Entonces tienen que encontrar una forma de tal manera que entre todos estos se revuelvan entre ellos, porque si recuerdan teníamos primero todos los unos, luego todos los 2 y luego todos los 3. Si ustedes agarran de aquí a acá el 90%, van a agarrar todos los del 1, van a agarrar todos los del 2 y nada más les van a quedar los 3 para prueba. Entonces, más que obvio, nunca les va a jalar con 1 y 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se revuelven de tal manera que yo los tenga revueltos el viñedo en el que pertenecen, ¿sí? Entonces, ustedes usarán por ahí una fórmula para revolverlos, pero yo necesito que los renglones se mantengan. Lo único que quiero es que me revuelva. Es decir, este renglón o este orden se queda quieto. La manera en la que necesito que se revuelva es así, por renglones. Es decir, este si era el 1, pues a lo mejor que pase a ser el 5. Si este era el 7, ahora que pase a ser el 2. Si este era el 3, ahora que pase a ser el 1. De tal manera que ustedes van a tener una nueva base de datos revuelta. 1, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 3. Y ahora sí, de esta base de datos van a tomar el 90% para entrenar y el 10% para la prueba. Y así se aseguran que aquí en este 90% hay patrones del viñedo 1, del viñedo 2 y del viñedo 3. Y acá también en el 10% hay patrones del viñedo 1, del viñedo 2 y del viñedo 3. Entonces, eso es lo primero que necesito que hagan. Una vez que se haya entendido, vamos a pasar al siguiente paso. Déjenme subir este video y continuamos con el siguiente paso.